Señores, vamos a un momento culminante de la historia del mundo y de la historia de la Iglesia Católica en la Edad Media, a comienzos del siglo XI, es decir, pasado el año 1000. La situación de la Iglesia Católica era dramática, porque muchos obispos y muchos sacerdotes se habían sublevado contra el deber de mantenerse célibes, y entonces, como no podían casarse válidamente por la Iglesia, tenían sus concubinas. La disolución en la Iglesia Católica era inmensa y había un problema gravísimo, que era la definición de cuáles eran los límites de la Iglesia y cuáles eran los límites del poder temporal de los reyes y de los emperadores de entonces, especialmente del Imperio Romano Germánico. Esa lucha fue la que se llamó la lucha de las investiduras, que duró durante siglos. Los reyes decían que ellos eran los que tenían la facultad de nombrar a los obispos, y era tal la presión que ejercían sobre Roma que los nombraban. Roma lo único que hacía era ratificar el nombramiento, pero el obispo era nombrado por el rey, y el rey no solía nombrar como obispo al sacerdote más virtuoso y más entregado a su grey, sino al más cercano a sus afectos. Y aquella era una situación terrible. En ese momento crucial para la Iglesia Católica surge un hombre providencial, quien sería el Papa Gregorio VII. Gregorio VII asume el papel de restaurador de la moral católica y se le enfrenta a los obispos y se le enfrenta a los sacerdotes, especialmente con el tema del celibato, que no es solamente el tema del celibato, sino del comportamiento sexual de los unos y de los otros. Y empieza a impartir órdenes durísimas, y no solamente contra ellos, sino contra los señores feudales y contra los reyes que eran patrocinadores de los obispos corruptos y de los sacerdotes que no cumplían su deber. Gregorio VII inicia esa tarea. Nadie creía que la pudiera cumplir, pero ante el asombro general, Gregorio VII empieza a ganar terreno y empieza a recibir respaldo de las altas autoridades civiles y también de las eclesiásticas. Pero le quedaba enfrentar el hueso más duro de roer, el rey Enrique IV o el emperador Enrique IV. Enrique IV era un hombre disoluto, terrible, un verdadero atarbán, diríamos en términos modernos, un hombre entregado a todas las pasiones, a todas las concupiscencias, implacable con sus enemigos, mandaba matar con una facilidad enorme a quienes se oponían a sus designios y hacía lo que le daba la gana y tenía la Iglesia sujeta bajo su yugo. Y Gregorio VII se enfrentó con él. Nadie creía eso posible. Fue sencillamente aterrador el momento en que Gregorio VII dice: sí, señor, usted, por sus pecados, por su conducta licenciosa, por la manera como está conduciendo a su pueblo, merece la excomunión. Y yo le digo a todos los cristianos que están bajo su gobierno, bajo su imperio, que pueden desobedecerlo. No se puede obedecer a un rey, a un emperador corrupto, de malas costumbres. La gente se llenó de espanto. Aquello no podía ser posible. ¿Qué iba a suceder? Pues para pasmo de todos, el rey o emperador Enrique IV empieza a tambalear. Había estado en guerra con los sajones, los había vencido, los había derrotado en unas batallas más que cruentas. Los sajones volvían a sublevarse. La gente empezaba a seguir al Papa Gregorio VII y entonces no encontró otro camino Enrique IV que salir de su sede camino de Italia para encontrarse con el Papa. Se fue con su esposa, con su hijo. Tenía que atravesar los Alpes, nada menos que eso, en pleno invierno, en unas condiciones afrentosas. El Papa se había refugiado en el castillo de Canosa,
que era de propiedad de una de las mujeres más virtuosas de su tiempo, una mujer llena de poder que le había dado el castillo de Canosa para su refugio. Enrique IV, después de 1000 penalidades, llega a las puertas cerradas del castillo de Canosa. El Papa no lo quiere recibir. Y Enrique IV hace penitencia 3 días consecutivos, desde la mañana hasta la noche. Prácticamente, con muy pocas ropas, en medio de aquel invierno, en medio de aquellas nevadas, de aquellos fríos, pidiendo, suplicando clemencia del Papa y comprometiéndose a que se comportaría bien. Al cabo de 3 días, y movido no solo por aquel espectáculo desgarrador, sino por muchas presiones, Gregorio VII abre las puertas del castillo de Canosa, deja entrar al rey Enrique IV, se abrazan, le levanta la excomunión en una decisión cuyos alcances jurídicos se ha discutido mucho, hacen la paz, le da la Eucaristía, le da la comunión, y el Papa Gregorio VII tiene semejante triunfo moral. Enrique IV vuelve a su sede, pero muy rápidamente también vuelve a sus andadas. Ya lejos del Papa, sigue cometiendo muchos de los pecados que había cometido, y entonces uno se pregunta, ¿quién ganó? ¿El Papa Gregorio VII o Enrique IV? Desde el punto de vista moral, desde el punto de vista religioso, no hay duda que Gregorio VII afianzó su poder inmensamente. Desde el punto de vista político, militar, Enrique IV pudo salirse con la suya, pidiendo perdón a las puertas del castillo de Canosa y después volviendo a hacer lo que había sido antes, tal vez no tan pecador como antes, pero no teniendo una vida edificante como se había comprometido con el Papa a mantenerla. Y esto ocurría en el año 1077 de nuestra era, en días como este, el 28 de enero, Enrique IV y el Papa se abrazaban en el castillo de Canosa.